Cada año, millones de cartas de póker se fabrican utilizando tecnología avanzada en fábricas especializadas. Este producto esencial para el entretenimiento global se crea mediante un proceso preciso y detallado. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican las cartas de póker? Hemos visitado una moderna planta de producción para descubrir el fascinante proceso detrás de su fabricación. En la primera etapa del proceso, la fábrica recibe más de 20 rollos de papel de cartas que pesan 1 tonelada cada uno. Este papel especial utilizado en las cartas de póker está diseñado para soportar el uso intensivo, brindando tanto durabilidad como una experiencia de juego cómoda. La base de este papel está hecha de fibras de celulosa de alta densidad, un tipo de cartulina resistente que combina la rigidez y flexibilidad necesarias para soportar el constante barajado y manejo de las cartas. A diferencia del papel común, esta cartulina es más gruesa y compacta, lo que le da a las cartas una estructura fuerte y una textura uniforme. La celulosa utilizada proviene de madera procesada con técnicas específicas para crear una base homogénea y duradera. Para una gran producción en la fábrica, se talan más de 5.000 árboles al mes. Esto equivale aproximadamente a más de 100 toneladas de madera transformadas en pulpa, asegurando un suministro constante hacia la fábrica. El siguiente paso en el proceso es conectar el enorme rollo de papel a la prensa de impresión, una máquina esencial en la fabricación de cartas de póker. Esta prensa utiliza un sistema de 7 moldes diferentes, cada uno diseñado para transferir con precisión las imágenes y elementos específicos de cada carta sobre el papel. Los moldes se instalan con mucho cuidado y precisión, para garantizar que cada símbolo, número y figura se imprima en el lugar exacto. Un aspecto destacado de este proceso es que cada uno de estos moldes ha sido grabado con tecnología láser, lo que asegura que las figuras tengan una forma precisa y definida. Este nivel de detalle abarca incluso el diseño del reverso de las cartas, logrando así un acabado uniforme y de alta calidad en ambos lados. Luego, se procede a encender la máquina de impresión. Sin embargo, antes de que el papel reciba cualquier impresión, debe pasar por un tratamiento especial que consiste en sumergirlo en una solución que incluye una mezcla de almidón y otros químicos viscosos, que tienen una función clave en el proceso de fabricación de las cartas. Este recubrimiento fortalece las fibras del papel, aumentando su resistencia y durabilidad. Además, crea una textura suave que facilita el deslizamiento de las cartas y controla la absorción de tinta para que los colores y detalles impresos se vean nítidos y definidos. Después, los moldes comienzan a imprimir en todo el papel los distintos detalles de cada carta. Para crear estos detalles en color, se utilizan más de 500 litros de tinta, con tonalidades cuidadosamente seleccionadas, como el azul, negro, rojo y amarillo. Cada color de tinta es aplicado por una serie de rodillos de alta precisión, los cuales garantizan que los tonos se distribuyan uniformemente sobre el papel. Además, se usa una tinta especial de alta durabilidad, que resiste el uso constante y mantiene la calidad visual del diseño impreso por más tiempo, asegurando que los detalles de cada carta permanezcan nítidos y vibrantes tras múltiples partidas. A continuación, mientras el papel pasa por el proceso de impresión, se inicia la segunda etapa del recubrimiento especial que incluye almidón y otros químicos. En esta fase, se aplican aproximadamente 50 litros de esta solución por cada 1000 metros de papel. La mezcla de almidón y compuestos químicos crea una capa protectora sobre la superficie impresa, lo que ayuda a que los colores y detalles impresos se fijen mejor, haciéndolos más resistentes al desgaste. Posteriormente, el rollo de papel, ya con los detalles impresos, se introduce en un horno de secado por aire caliente a una temperatura aproximada de 120 grados Celsius. A medida que el rollo de papel avanza a través del horno, el aire caliente fluye a alta velocidad sobre su superficie, acelerando la evaporación de la tinta y asegurando que se seque de manera uniforme y rápida. Este secado eficiente es crucial para evitar que la tinta se corra o transfiera, lo que podría afectar la calidad de los detalles impresos en las cartas. Una vez que las cartas están secas, se colocan en una cortadora de rodillos. Esta máquina utiliza un sistema de rodillos giratorios con cuchillas integradas, que cortan el papel impreso con las 11 caras de las cartas junto con el reverso en cada hoja. Los rodillos permiten un corte rápido y preciso, garantizando que las cartas mantengan un tamaño uniforme sin comprometer la calidad de los detalles impresos. Después, el lote de cartas impresas es revisado cuidadosamente por el personal de la fábrica para asegurar la calidad de impresión y corte. Una vez aprobadas, las cartas se apilan ordenadamente, listas para el siguiente proceso de fabricación.
En el área de embalaje, los trabajadores colocan las tiras de papel en la troqueladora. Esta máquina utiliza un molde con cuchillas para hacer cortes precisos en más de 500.000 cartas al día, asegurando que todas tengan el mismo tamaño y forma. A continuación, cada carta ya recortada se agrupa cuidadosamente en conjuntos de 54 unidades para formar un paquete completo, incluyendo los 52 naipes estándar y 2 comodines. Una vez agrupadas, las cartas pasan a una troqueladora especial que redondea las esquinas en un solo corte. Para garantizar que cada paquete contenga todas las cartas correspondientes, se utiliza una máquina clasificadora equipada con una cámara de alta velocidad. Esta cámara escanea rápidamente cada carta del paquete, identificando sus valores y palos. Si la máquina detecta que falta alguna carta en un paquete o que hay un error, automáticamente agrega la carta faltante o reemplaza la incorrecta. Este proceso asegura que cada mazo esté completo y correctamente organizado antes de pasar a la fase de empaque final. Finalmente, los paquetes de cartas que han pasado todos los controles de calidad son cuidadosamente empaquetados para asegurar su protección durante el transporte. Una vez embalados, se envían a casinos y distribuidores de todo el mundo. Escribe en los comentarios si has jugado alguna vez a las cartas y si sabías cómo se fabrican. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.